Imagínate tener las llaves de un lugar abandonado no visto en siglos, pues estas personas tenían esa llave. Desde monedas antiguas hasta reliquias mayas. Estos son 20 de los descubrimientos más asombrosos de objetos valiosos encontrados en lugares abandonados. Número 20. Monedas belgas preciadas. Mientras demolían una casa desmoronada de siglos de antigüedad en la región de Bretaña, Francia, un grupo de trabajadores de la construcción hizo un descubrimiento inesperado y emocionante. Detrás de una pared que había permanecido intacta durante generaciones, tropezaron con una caja de plomo pesada y sellada. Curiosos y ansiosos por ver qué había dentro, agitaron la caja y escucharon un sonido de clic. Al abrirlo, se quedaron atónitos al encontrar 600 relucientes monedas de oro belgas que databan de la década de 1870, cada una adornada con el rostro del rey Leopoldo II, el famoso gobernante de Bélgica conocido por su controvertida colonización del Congo. Estas raras monedas, acuñadas durante un período de imperialismo europeo y expansión económica, probablemente fueron escondidas para su custodia, posiblemente durante un período de agitación política o incertidumbre financiera. Se estima que el valor total de las monedas es de unos 100 euros en la actualidad, lo que hace que el descubrimiento sea históricamente significativo y muy valioso. Tras darse cuenta de la importancia de su descubrimiento, los trabajadores llamaron inmediatamente a la policía francesa para que investigara más a fondo. Las autoridades, reconociendo el potencial valor cultural e histórico, cerraron rápidamente el lugar para evitar cualquier manipulación. Curiosamente, el propietario del inmueble no se sorprendió por el hallazgo. Su abuelo había sido un ávido coleccionista de monedas y siempre había habido historias familiares sobre tesoros escondidos. Número 19. La obra maestra en la basura. En 2003, una mujer llamada Elizabeth Gibson se encontró con una pintura desechada durante su paseo matutino por el Upper West Side de Manhattan. Intrigada por la obra de arte, decidió llevársela a casa, sin saber que acababa de encontrar una obra maestra de arte moderno titulada Tres personajes del reconocido artista mexicano Rufino Tamayo. Aunque Gibson no comprendió al principio la importancia de la pintura, pasó 4 años intentando aprender más sobre ella. Su persistencia dio sus frutos cuando descubrió que la obra de arte había aparecido en el popular programa de PBS Antiques Roadshow, donde se la describía como una obra maestra desaparecida que había sido robada en 1989. El viaje de la pintura fue bastante dramático. Originalmente comprada en 1977 por un coleccionista de Houston por $55,000 como regalo para su esposa, fue robada de un depósito una década después, mientras la pareja se mudaba a una nueva casa. La viuda, que deseaba permanecer en el anonimato, finalmente decidió vender la pintura después de la muerte de su esposo. En una subasta en el Departamento de Arte Latinoamericano de Sotheby's, un coleccionista estadounidense anónimo hizo una oferta telefónica y compró 3 personajes por la asombrosa suma de $1.49 mil. Rufino Tamayo, el artista detrás de esta vibrante pieza, nació en 1899 en Oaxaca, México, y falleció en 1991. Como recompensa por devolver la pintura, Gibson recibió 15, y también tenía derecho a un porcentaje de su venta. Número 18. Pistas inéditas, de Michael Jackson. 2 aventureros cazadores de tesoros hicieron un descubrimiento asombroso mientras exploraban una unidad de almacenamiento que alguna vez había pertenecido a Joe Jackson, el padre de la leyenda del pop Michael Jackson. Esta unidad, abandonada durante mucho tiempo y guardada en el olvido, resultó contener una valiosa colección de música inédita que cautivaría a los fans y a los historiadores de la música por igual. A medida que los cazadores excavaban en la abarrotada unidad, desenterraron la increíble cantidad de 250 temas inéditos de Michael Jackson. Entre ellos, había varias colaboraciones con la legendaria Tina Turner, lo que ofrecía una visión tentadora de lo que podría haber sido una poderosa colaboración musical. La colección también incluía 25 álbumes completos de canciones inéditas, lo que revelaba una gran cantidad de material que nunca había visto la luz del día. Curiosamente, estas pistas se grabaron durante períodos en los que Michael Jackson no estaba vinculado por un contrato discográfico, lo que las convertía en parte de una zona gris
en términos de propiedad y derechos. Esta situación surge del hecho de que Jackson a menudo grababa música durante los descansos de contrato, lo que dejaba una cantidad significativa de material que no se publicaba oficialmente. El hallazgo no es solo un premio gordo musical, sino también un complejo rompecabezas legal, ya que actualmente nadie puede reclamar las pistas debido a su estado durante los periodos libres del contrato de Jackson. Número 17. Batman en el sótano. Mientras limpiaba la casa de su tía abuela en Virginia, Michael Rohrer hizo un descubrimiento notable en el lugar más inesperado. Escondido entre las viejas cajas polvorientas y las reliquias olvidadas, había una colección de cómics que alguna vez habían pertenecido a su difunto tío. A primera vista, parecían simples papeles de colores, posiblemente pasados por alto por muchos como simples reliquias de una era pasada. Sin embargo, la curiosidad de Michael lo llevó a investigar más a fondo. Pronto se dio cuenta de que esta colección incluía algunos ejemplares increíblemente raros y valiosos. Entre ellos se encontraba Detective Comics Hash 27, que ocupa un lugar especial en la historia del cómic como el debut de Batman. Este cómic, publicado por primera vez en 1939, es uno de los artículos más codiciados entre los coleccionistas debido a su importancia histórica y rareza. La colección también incluía otros números preciados de la Edad de Oro del cómic, un periodo famoso por sus historias clásicas de superhéroes y personajes icónicos. Por ejemplo, Action Comics Hash 1, que presentó a Superman en 1938, es otra joya muy buscada que podría haber sido parte de la colección. En 2012, el sorprendente hallazgo de Michaels se vendió en una subasta en Nueva York por la asombrosa suma de $3.500.000, lo que estableció un récord para las ventas de cómics en ese momento. Número 16. Espada de la Edad de Bronce. En 1965, a orillas de un río en Irlanda del Norte, un granjero estaba pescando casualmente cuando se topó con una vieja espada. A primera vista, no vio nada especial en ella, así que la arrojó a su caja de herramientas y la guardó en un viejo cobertizo de su granja, donde permanecería olvidada durante más de 50 años. Luego, en 2017, cuando el granjero y su hermano Maurice se involucraron más en el proyecto de ladrillos de batalla y puentes, comenzaron a investigar la ubicación debatida de la batalla de 1594 del fuerte de Biscuits, que tuvo lugar en el río Arny. A medida que profundizaban en su investigación, recordaron la vieja espada oxidada que había estado en el cobertizo durante décadas. Curiosos, recuperaron el artefacto y decidieron que lo evaluaran expertos. Para su sorpresa, la espada resultó ser un artefacto invaluable, que data de hace unos increíbles 2600 años, de la Edad del Bronce. El granjero se dio cuenta del inmenso valor de su hallazgo, no solo en términos de su antigüedad, sino también por su importancia para la gente de Arny. La espada, que se cree que perteneció a un guerrero, fue rota deliberadamente antes de arrojarla al río. Comprendiendo su importancia, decidieron donar la rara espada a un museo local, donde pudiera ser apreciada por todos. Número 15. Tesoro de Środa. En 1988, un trabajador de la construcción en Środowiska, Polonia, encontró algo inesperado mientras renovaba una vieja central telefónica. Al principio, pensó que había encontrado algunas tapas de botellas de leche viejas, pero lo que descubrió fue una colección de monedas de oro y plata, joyas e incluso una corona de oro del siglo XIV por un valor aproximado de $6.900.000. El tesoro incluía más de 4 monedas de oro acuñadas en Praga y otros lugares. Cuando se difundió la noticia del hallazgo, el público se apresuró a hacerse con todas las monedas que pudo. Sin embargo, la policía intervino rápidamente y realizó registros casa por casa para recuperar el tesoro disperso. El gobierno inicialmente intentó comprar el tesoro a quienes lo habían robado, enviando arqueólogos para buscar más piezas ocultas. Finalmente, se descubrieron más monedas y otros artículos únicos, como broches y colgantes, en el sótano del edificio. La corona de oro fue la pieza clave que ayudó a los historiadores a rastrear el tesoro hasta la década de 1340. En su día perteneció al emperador Carlos IV de la Casa de Luxemburgo, quien la había empeñado a un banquero judío de Środa después de que éste desapareciera durante una plaga.
Nadie reclamó el tesoro durante siglos hasta que fue desenterrado accidentalmente. Número 14. El cuerpo en un ataúd. En mayo de 2016, se produjo un hallazgo sorprendente durante la renovación de una casa en San Francisco. Mientras los trabajadores arrancaban las tablas del suelo, descubrieron inesperadamente un pequeño ataúd. En su interior se encontraba el cuerpo momificado de una joven que había fallecido unos 145 años antes. El ataúd medía apenas 1 metro de largo y 1 metro de ancho, y la niña, cuya edad se estimaba entre 3 y 5 años, se encontraba en sorprendentemente buen estado. Los nuevos propietarios se pusieron en contacto rápidamente con las autoridades, lo que llevó al médico forense de San Francisco a investigar. Se descubrió que la casa había sido construida a finales del siglo XIX, aproximadamente en la época de la muerte de la niña. A lo largo de los años, la casa tuvo varios propietarios, ninguno de los cuales sabía de la existencia del ataúd. El examen de los restos sugirió que la niña probablemente murió por causas naturales, posiblemente relacionadas con la desnutrición o una enfermedad. Una pequeña rosa encontrada en su mano insinuaba que podría provenir de una familia adinerada. A pesar del interés público generalizado y de las diversas teorías sobre su muerte, su identidad siguió siendo un misterio hasta 2018. Tras una exhaustiva investigación y pruebas de ADN, se reveló que la niña era Edith Howard Cook. Nacida en 1873, su familia era muy conocida en San Francisco y su padre era un destacado hombre de negocios. Número 13. El tesoro de Thornbury. El tesoro de Thornbury es uno de los hallazgos arqueológicos más notables de los últimos años. Descubierto por un detector de metales en Thornbury, South Gloucestershire, en 2020, este tesoro es un tesoro de monedas de plata anglosajonas que datan de principios del siglo XI, un período en el que las dinastías Gallianes y Constantinian gobernaron Inglaterra. Es una de las colecciones de monedas más grandes jamás desenterradas, y contiene más de 11.000 piezas individuales. El descubrimiento del tesoro de Thornbury ocurrió inesperadamente en 2004. Un hombre llamado Ken Allen estaba cavando un estanque en su patio trasero cuando se topó con algo extraordinario, un escondite enterrado de monedas de plata que habían permanecido ocultas bajo tierra durante 1 milenio. Estas monedas, que van desde centavos hasta medios centavos, están hechas de plata. Presentan imágenes de reyes y otros miembros de la realeza en un lado y varios símbolos religiosos en el otro. A pesar de haber estado enterradas durante tanto tiempo, las monedas están notablemente bien conservadas. Los expertos creen que este tesoro estuvo escondido a principios del siglo XI, probablemente en la época en que el rey Knut estaba en el trono. El tesoro de Thornbury no solo ofrece una fascinante mirada al pasado, sino que también destaca la rica historia de Inglaterra durante esta era. Número 12. Retrato de Martha de Florions. El apartamento parisino de Martha de Florions, antaño un vibrante centro de la alta sociedad, había permanecido intacto y cerrado durante más de 70 años. Incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, esta olvidada cápsula del tiempo, oculta tras paredes polvorientas y muebles carcomidos por las polillas, había preservado un trozo de historia en un estado de conservación casi inquietante. El apartamento pertenecía a Marthe de Florian, una socialité francesa que había caído en el olvido con el paso del tiempo. Sin embargo, en 2010, el nombre de Marthe de Florian resurgió de forma espectacular. Cuando los expertos finalmente abrieron las puertas de su apartamento abandonado durante mucho tiempo, desenterraron un tesoro extraordinario, un cautivador retrato de la propia Martha, pintado por el famoso artista italiano Giovanni Boldini en 1898. Boldini, conocido por sus elegantes y sensuales retratos de la sociedad parisina, había capturado la belleza y la gracia de Martha en esta obra maestra. Lo que hizo que el descubrimiento fuera aún más intrigante fue una nota escrita a mano por Boldini en el reverso de la pintura, que sugería una conexión más profunda, posiblemente romántica, entre el artista y su modelo. El retrato no era solo un deleite visual, sino una clave para acceder a una parte olvidada de la historia parisina. La revelación de la pintura desencadenó una oleada de emoción y especulación. Su valor se disparó y en 2014 se subastó por la asombrosa suma de $2.900. Número 11.
Tope de puerta de 30 años. Hace más de 25 años, una valiosa pieza de la historia fue ignorada y mal utilizada. Se trata del busto de Sir John Gordon, una figura destacada que ejerció como secretario de Escocia a finales del siglo XVIII. El busto en sí era una obra maestra esculpida en 1728 por la famosa artista francesa Edmé Bouchardon. A pesar de su importancia, el busto fue adquirido por Inver Gordon en la década de 1920 por tan solo 5 euros y fue colocado casualmente como elemento decorativo en el ayuntamiento. Sin embargo, unos 70 años después, el destino del busto dio un giro sorprendente. Una mujer llamada Maxine Smith lo encontró por casualidad en un viejo cobertizo abandonado en Banff, donde había sido relegado al humilde papel de tope de puerta cubierto de polvo y suciedad. La escultura, que alguna vez fue preciada, no parecía más que un trozo de chatarra. Maxine confesó que ni siquiera podía identificar qué tipo de obra de arte era, y quién podría culparla. Estaba en tan mal estado que su verdadero valor era irreconocible, pero en 2016, este tesoro olvidado fue redescubierto y recibió el reconocimiento que merecía. El busto se exhibió en el Louvre de París, donde se valoró en la asombrosa suma de 900.000 euros. Número 10. Anillos de diamantes raros. Alex Archbold, propietario de una tienda de antigüedades de Canadá, hizo un descubrimiento asombroso que le cambió la vida. Compró el contenido de una casa por solo $10,000, pensando que sería una aventura peculiar para su canal de YouTube. La casa, que alguna vez fue propiedad de un profesor de piano fallecido, inicialmente estaba destinada a ser una simple inspección de un viejo Cadillac de 1964 estacionado en el garaje. Por lo general, Alex habría revisado la casa antes de hacer una compra de ese tipo, pero esta vez no lo hizo. Lo que le esperaba dentro superaba con creces sus expectativas más alocadas. En lugar de una vieja casa polvorienta, Alex encontró un tesoro repleto de objetos valiosos. Escondidos dentro de la casa, había anillos antiguos de oro y diamantes, ropa de diseño de marcas de alta gama como Chanel y Burberry, dólares de plata en efectivo de la década de 1920 e incluso un enorme lingote de plata de 100 onzas. Mientras Alex exploraba la casa y documentaba sus hallazgos, se dio cuenta de que la colección valía alrededor de $400,000. Resultó ser su inversión más rentable. Aunque normalmente compra el contenido de casas antiguas para compartir sus descubrimientos en YouTube, le habían dicho que este profesor de piano tenía unos ingresos modestos, por lo que no esperaba mucho. Sin embargo, lo que realmente le llamó la atención fue el piano de cola de la casa, que añadió un toque fascinante a su inesperada búsqueda del tesoro. Número 9. Una copia del clásico videojuego. En 2019, Scott Amos, de California, se topó con una copia sin abrir de Kid Icarus, un videojuego clásico de 1987, mientras limpiaba el ático de su casa de la infancia. Durante unos 15 años, su madre le había pedido que ordenara algunas cajas viejas, pero recién ahora se decidió a hacerlo. Para su sorpresa, encontró el juego de Nintendo todavía guardado en una bolsa de compras de J.C. Penney de 3 décadas antes. El recibo, fechado el 8 de diciembre de 1988, sugería que podría haber sido un regalo de Navidad que nunca llegó a entregarse. Los miembros de la familia tenían sus teorías sobre cómo el juego terminó en el ático. Su madre supuso que podría haberlo dejado allí y simplemente haberse olvidado de él. En 1987, el juego costaba $38, lo que hoy serían unos $80. Tras descubrir el juego, Scott lo colocó en la encimera de su cocina con la intención de consultar con expertos sobre su valor. Lo que inicialmente pensó que costaría unos pocos cientos de dólares como máximo, acabó vendiéndose por la asombrosa suma de $9,000 en una subasta online organizada por Heritage Auctions, conocida por sus cómics y su arte. Número 8. Tesoros criminales. En 1991, el famoso capo de la droga Pablo Escobar fue asesinado en un tiroteo con la policía. Después de su muerte, las autoridades allanaron su lujosa mansión en Medellín, Colombia, en busca de pruebas y confiscaron bienes. Lo que encontraron superó sus expectativas: un escondite oculto de dinero en efectivo por un valor millonario, estimado en unos $20,000 millones. El dinero estaba oculto en paredes,
techos y cajas fuertes subterráneas, lo que conmocionó al mundo y contribuyó a afianzar la reputación de Escobar como cerebro criminal. Escobar, que dirigía el Cártel de Medellín, una poderosa organización que controlaba gran parte del tráfico de cocaína entre Colombia y Estados Unidos en la década de 1980, era tristemente célebre por sus tácticas violentas, que incluían atentados con bombas, secuestros y asesinatos. Se creía que el dinero hallado era solo una fracción de su enorme fortuna, amasada mediante el tráfico de drogas, el lavado de dinero y otras actividades ilegales. No está claro por qué Escobar guardaba tanto dinero en efectivo en su casa, pero algunos creen que planeaba usarlo para huir del país o sobornar a funcionarios. Tras el descubrimiento, el gobierno colombiano confiscó el dinero y lo destinó a proyectos sociales como educación y vivienda para los pobres. Sin embargo, hubo acusaciones de corrupción y mala administración en torno al manejo de los fondos. Número 7. Carteles de cine. Durante la renovación de una casa de Cardiff que había pertenecido a un pariente de un famoso magnate del cine, dos constructores se toparon con la asombrosa cantidad de 66 carteles de cine antiguos de los años 30 y 40. Sorprendentemente, estos carteles habían sido ingeniosamente reutilizados como relleno de alfombras, lo que los había preservado increíblemente bien de la luz y los daños. La colección incluía obras de arte sorprendentes con íconos de Hollywood como Laurence Olivier, Boris Karloff, Vivian Leigh y John Wayne. Entre los tesoros se encontraba un cartel de 1939 de la clásica Diligencia del Oeste, protagonizada por John Wayne, que se vendió por la impresionante suma de 37.200 euros. Los entusiastas del terror se emocionaron al ver un cartel de 1940 para el Viernes Negro con Boris Karloff y Bela Lugosi. Esta escalofriante pieza se vendió por 1.440 euros, gracias a su inquietante encanto y a su reparto repleto de estrellas. Otro de los elementos destacados fue un cartel de la película de Alfred Hitchcock de 1940, Foreign Corresponsal, celebrada por su narrativa llena de suspenso y sus primeras técnicas cinematográficas. Originalmente exhibidos en la preciada capital de Cardiff, los cines Empire y Olympia, entre 1936 y 1941, estos carteles son una pieza vibrante del patrimonio cinematográfico de la ciudad. Después de conservarse durante más de 30 años, los constructores subastaron la colección, convirtiendo su increíble hallazgo en una ganancia significativa y cerrando un capítulo emocionante para estas joyas ocultas. Número 6. Granjero de las artes. En un granero, Francis Hines fue un artista poco apreciado de Connecticut, que dedicó gran parte de su vida a crear un estilo de arte distintivo que combinaba lo abstracto con lo mecánico, utilizando a menudo su granero como refugio creativo. Conocido como el envoltorio porque practica envolver edificios, objetos y telas como parte de sus instalaciones artísticas, las obras de Hines eran en gran parte desconocidas para el mundo del arte en general. Sin embargo, durante su vida, todo cambió. Un año después de su muerte en 2016, Jared Whipple, un mecánico, recibió una sorprendente llamada de un contratista que estaba limpiando un viejo granero en Watertown, Connecticut. El contratista había encontrado una gran colección de lienzos y esculturas abandonadas envueltas en plástico y pensó que Whipple, con su interés por los automóviles, podría apreciarlos. Cuando Jared llegó, encontró cientos de obras de arte, muchas de ellas con representaciones abstractas de piezas de automóviles, engranajes y maquinaria. Con el permiso de los dos hijos de Hines, Jared se llevó toda la colección a casa. Pasó los 4 años siguientes investigando la vida y el arte de Hines, y poco a poco fue reconstruyendo la historia de un artista cuya obra había sido prácticamente olvidada. Número 5. Monedas de oro de 1497 años, en una viga de un pintoresco rincón de Francia. Un día de trabajo rutinario se convirtió en una aventura histórica para un grupo de trabajadores de una fábrica. En febrero de 2012, mientras renovaban un antiguo edificio de una bodega que había estado abandonado durante unos 80 años, los trabajadores tropezaron con un tesoro escondido. Los contrató François Lang, productor de champán y propietario de una empresa. Durante la renovación, un trabajador golpeó accidentalmente el techo con su palanca y, para su sorpresa, algo pesado cayó sobre su casco. Lo que parecían escombros comunes
Resultó ser algo extraordinario: cientos de monedas de oro que habían estado ocultas en las vigas durante décadas. Los trabajadores desenterraron un total de 497 monedas de oro, cada una cuidadosamente empaquetada en bolsas de 50. Estas monedas fueron acuñadas entre 1851 y 1928. Más tarde se reveló que la bodega había pertenecido en la década de 1930 a un productor de vino francés que había fallecido hacía mucho tiempo. Sin herederos que pudieran reclamar el tesoro, el dueño de la empresa, François Lang, decidió quedarse con la mitad del oro y distribuir la otra mitad entre los afortunados trabajadores que habían hecho el increíble descubrimiento. Número 4. El cuarto tesoro. Matthew y María Calana Emanuel, una pareja de Staten Island, hicieron un descubrimiento notable mientras trabajaban en su patio trasero. Mientras plantaban árboles, se encontraron con lo que inicialmente creyeron que era una vieja caja eléctrica. Pero cuando la abrieron, se llevaron una gran sorpresa. Era una caja fuerte oculta que contenía tesoros valorados en $52,000. En su interior encontraron fajos de billetes de $100, joyas relucientes, diamantes, oro y piezas de jade. La caja fuerte había estado enterrada durante años, y su presencia solo se descubrió cuando un ciervo mordisqueó los árboles y despejó suficiente follaje para dejarla expuesta. Entre los objetos que había dentro, encontraron una nota con una dirección en Brooklyn que resultó pertenecer a uno de sus vecinos. Matthew y María, curiosos, se acercaron al vecino para preguntarle si alguna vez habían vivido un robo. Para su sorpresa, el vecino confirmó que su casa había sido asaltada años antes. En 2011, en lugar de quedarse con el tesoro, Matthew y María decidieron devolverlo todo a su legítimo propietario. El vecino sospechaba que detrás del crimen estaba un famoso ladrón conocido como el ladrón ninja. Número 3. El gato que espera. Un día, un explorador vagaba por el desierto y se topó con una casa solitaria y abandonada en medio de la nada. Lo que descubrió en el interior fue escalofriante y desgarrador. Un pequeño gato sin vida yacía sobre la cama de lo que había sido el dormitorio de su dueño, como si todavía estuviera esperando que su amada persona regresara a casa. Al principio, el explorador pensó que era solo otro edificio abandonado, uno de los muchos que había explorado, abandonado a su suerte a causa de los duros elementos. Pero cuando entró, percibió algo diferente en ese lugar. El aire estaba cargado de un olor mohoso a abandono y decadencia, y estaba claro que nadie había estado allí durante mucho tiempo. Mientras se aventuraba por las habitaciones, finalmente llegó al dormitorio. Allí, en la cama, yacía el gato. A primera vista, el explorador supuso que se trataba de otro animal muerto abandonado a su suerte. Pero al acercarse, notó que el felino tenía los ojos abiertos y parecía estar esperando a que alguien regresara. Era como si esa pequeña criatura hubiera quedado atrás, esperando pacientemente a su dueño, que nunca regresó. La visión del gato, tan quieto y desamparado, esperando a una persona que nunca llegaría, llenó al explorador de una profunda sensación de tristeza. Número 2. El anillo de Charlotte. En 2021, se descubrió un pequeño pero notable anillo de oro en un ático escocés. En su interior, había un mechón de pelo que se cree que pertenece a la famosa escritora Charlotte Brontë. Este anillo, escondido durante décadas, había pasado de generación en generación en la familia de Arthur Bell Nicholls, el marido de Brontë. El descubrimiento de este anillo sorprendió a la comunidad literaria y reavivó la fascinación por la vida de Brontë y sus obras. Charlotte Brontë, conocida por sus novelas clásicas como Jane Eyre y Villette, sigue siendo una figura muy querida en la literatura inglesa. Sus historias, llenas de personajes ricos y tramas apasionantes, han encantado a los lectores durante generaciones. Sin embargo, a pesar de su fama literaria, la propia Brontë sigue siendo un tanto enigmática. Murió a la temprana edad de 38 años, dejando solo un puñado de escritos personales. Este anillo es un artefacto personal y poco común que ofrece una ventana única a la vida privada de Brontë. En el siglo XIX, era común que la gente guardara mechones de cabello de sus seres queridos como recuerdos preciados, una forma de recordarlos. El hecho de que este anillo permaneciera oculto durante tanto tiempo aumenta su misterio, despertando la curiosidad sobre las relaciones de Brontë y su mundo interior. Número 1.
Reliquias mayas encontradas en la basura. Nick de Mola, un especialista en eliminación de basura con sede en Nueva York, tuvo un golpe de suerte inesperado un día que cambió su vida. Conocido por limpiar antiguas propiedades y llevarse objetos no deseados, Nick se topó con un tesoro escondido que no parecía gran cosa a primera vista. En 2004, mientras limpiaba el sótano de una finca abandonada en Manhattan, Nick encontró una bolsa de plástico llena de figuras de arcilla, cuencos y jarras antiguas. Para el ojo inexperto, estos objetos no parecían más que basura, polvorientos, poco atractivos y aparentemente destinados al camión de la basura. Sin embargo, algo en estos artefactos de aspecto antiguo llamó la atención de Nick y decidió guardarlos en su almacén en lugar de desecharlos. Durante 5 años, estas curiosas piezas permanecieron intactas y olvidadas en su almacén. Un día, Nick las redescubrió y decidió excavar un poco más. Para su absoluta sorpresa, su investigación reveló que no se trataba de artefactos viejos cualquiera, sino de antiguas reliquias mayas, de más de 2.300 años de antigüedad. Aún más impactante fue su valor. Los objetos aparentemente sin valor fueron valuados en $16.500 en ese momento. ¿Cuál de estos descubrimientos te sorprendió más? Comparte tu opinión con nosotros en la sección de comentarios a continuación.